Y entonces, para este ejercicio, que les va a servir de práctica para el que yo les compartí, que está en el aula virtual, vamos a cambiar a modo físico Packet Tracer para que hagamos el escenario de un rack en una oficina y conectemos algunos dispositivos de fibra y de cobre y veamos la simulación de cómo se armarían, ¿ya? Así que en modo físico de Packet Tracer, luego nos vamos a donde está la ciudad, Home City, luego nos vamos a oficina, que está dentro del plano de una ciudad, y dentro de este plano de una ciudad, y de la oficina especialmente, se darían cuenta que podemos armar lo que son los racks con equipos, ¿ya? Donde estos racks, ustedes los pueden la pestaña superior, donde dice New Closet, ¿ya? Entonces yo podría poner un rack en la primera oficina, o en la segunda oficina, y después conectarlos entre ellos. Así que lo que vamos a hacer nosotros es empezar a trabajar en una de las oficinas disponibles. Usted puede borrar el rack y hacer uno nuevo. Empezar a trabajar con el primero y lo pone en la primera oficina. El que viene por defecto en la primera oficina. Después nosotros vamos a agregar un segundo y lo vamos a poner en la oficina del lado, ¿ya? Entonces entra y aquí agrega el nuevo rack. El rack va a quedar armado como un rack de pisos como el que tenemos por acá, y que las dimensiones de todos los racks son estándar. Las dimensiones entre borde y borde son siempre 19 pulgadas. De hecho, por acá todos los equipos vienen dimensionados para que sean atornillables. Lo que varían en los tipos de rack pueden ser racks que se llaman empotrado a pared, como el que vimos el otro día afuera, ¿se acuerdan? Van a pared, empotrado. Hay racks que se llaman empotrado a piso, que son estos, ¿ya? Hay otros racks que, por ejemplo, son bastidores, que no tienen puertas, sino que solamente es el rack, y queda el equipo. Ahora, el objetivo de todos estos racks, bastidores o closets, como queramos llamarlo, es poder organizar el equipo que quede ordenado, ¿no es cierto? Que no estén ahí sobre una caja, ni tampoco con el movimiento se vayan a estropear. La idea es que estén fijos, con pernos, las medidas necesarias también para el cuidado, la protección y la ventilación, ¿ya? Siempre medida estándar, ¿cuántas pulgadas? 19. Todos tienen 19 pulgadas de ancho, ¿ya? Por eso si usted saca un switch de este rack y lo lleva a otro rack de otro tipo, va a correr igual, se va a poder instalar igual, porque son 19 pulgadas. Lo que cambia son lo alto, ¿cierto? La forma de instalarlo, pero siempre la medida es igual. De hecho, cuando trabajemos abajo, ustedes van a armar un rack y se van a dar cuenta que es de 19 pulgadas, ¿ya? Cuando estén haciendo las mediciones. Y entre equipo y equipo hay que dejar una pulgada de diferencia para que tenga ventilación, ¿cierto? Para que no esté uno junto con el otro y no se produzca sobrecalentamiento. De esos orificios, ¿cierto? Van los pernos de sujeción que tienen de distancia una pulgada. Una pulgada de ancho, 19 pulgadas. Ya, vamos entonces a armar este rack rápidamente. El primer rack, que si nosotros retrocedemos ahí, va a estar en la primera oficina. Lo vamos a llamar el rack 1, lo pueden renombrar. Rack 1. Y lo que se ve arriba, chiquillos, eso que dice Cable Conduit to Corporate Office, es la escalerilla de cableado como que tenemos acá. Esas escalerillas que salen por fuera del laboratorio, ¿cierto? Donde van todos los cables. Esas se llaman escalerillas. ¿Para qué se ocupan? Para poner los cables tanto de corrientes débiles, que son los cables de datos, pueden ser para cámara, para red Ethernet o los cables eléctricos. Pero también tienen que ir separados entre ellos, que por lo menos unos 70 centímetros. ¿Ya? Entonces ahí estamos con las escalerillas de cable. Vamos a armar entonces un rack sencillo que tenga energía, zapatillas de conexión eléctrica, que tenga router y que tenga switch. Y ese rack vamos a cablearlo rápidamente
y luego también vamos a poner en otra oficina otro rack y hacer el cableado entre ellos, ¿ya? Este ejercicio no es de configuración de equipo, sino que es de cableado, como lo que estamos viendo en la asignatura, ¿ya? Entonces, para ello, en el rack 1 vamos a poner un router, vamos a ocupar el modelo 4321, ¿ya? Lo arrastran, chiquillos, simplemente, y se fijan que al arrastrar el router ya arrastra lo que se llama la PDU o Power Distribution Device, que es la zapatilla eléctrica, como las que tenemos acá para conectar los routers y los switches. Y ya aparece un puerto conectado, ¿sí? Aparece ya conectado el router. Si deslizan el mouse dice router. La zapatilla eléctrica también la podemos renombrar y la vamos a llamar la PDU1, zapatilla eléctrica 1. Este va a ser nuestro R1, router 1. Vamos a agregar un switch también, un Catalyst 2960, el S1. Entonces tenemos un router, tenemos un switch, tenemos la zapatilla eléctrica. Las pueden tomar y arrastrar para hacer la separación de espacios, como pueden ver ustedes ahí. Y el orden que vamos a darle es pensando un poco en cómo vamos a conectar los equipos según capas del modelo OSI, ¿ya? Si se recuerdan, las capas del modelo OSI van desde la capa física hasta la capa número 100. Ahora, te digo, pregunta. Si tenemos un equipo en ese orden y pensamos en el modelo OSI, ¿estaría correcto, no? El modelo OSI comienza capa física, sería capa eléctrica. Después vendría la capa 2, que serían los switches, y por último la capa 3, que serían los routers. Entonces, ¿cuál sería el orden correcto? ¿Está bien, no? Siempre pensamos en el modelo OSI. Tenemos que subir de capas. Así. Por lo tanto, la zapatilla debería ir abajo, después debería venir después el router. Es de la capa 1 a 7. Y la capa 1 es la capa física. ¿Ya? Ahora, ese orden que lo estoy dando es un estándar para hacer, en este caso, la instalación del equipo. Pero si yo quiero pongo la zapatilla arriba, el switch después, no hay problema. Pero para hacer un orden, ¿cierto? Más o menos manteniendo el modelo OSI, los cables no te queden desordenados, porque la idea no es que tenga cable eléctrico por acá, después cable red por acá, después vuelve al switch, el router por abajo, después por arriba. Se queda desordenado el rack. La idea es que siempre sea en ese orden. Los cables eléctricos, los cables de red, los switches, los routers y después los enlaces de capa superior de fibra o lo que salga al exterior. Entonces van así. Si te fijas, por ejemplo, la zapatilla eléctrica o los dispositivos de generación eléctrica deberían ir abajo, por ejemplo, las UPS. Acá está lo que dice abajo, porque estamos pensando que en la capa 1 van en el primer nivel, ¿cierto? Capa 1, después que vienen, fíjense, los switches. Capa 2, después que vienen, los routers, capa 3. Así vamos escalando, ¿ya? Para que les quede más ordenado cuando tengan que armar el rack y no les complique cuando tengan que hacer la instalación de los equipos. Entonces, si manejamos de esa forma, sería ahí, después el switch y después el router. ¿Bien? Ahí sí. Ya, perfecto. Ahí. Ahora, nosotros también podemos tener un dispositivo que se llama el patch panel. Los patch panel, que pueden ser de fibra o de cobre, son en los racks estos dispositivos que nosotros podemos ordenar los cables. Allá tenemos un patch panel, ¿se acuerdan cuál es? Donde los conectamos con los cables consola. Ese es un patch panel. ¿Qué te requiere el patch panel? Tener ordenaditos los cables y no tenés que andar con los cables largos para todos lados. Ahora, el patch panel, como les digo, puede ser de cobre y de fibra. Vamos a instalar un patch panel de cobre. ¿Ya? Que están acá. Entonces, el patch panel es el copper patch panel, porque el otro dice fiber, ¿cierto? Si fuese de módulos de fibra. Y lo vamos a poner ahí. Entonces tenemos energía, capa 1, cables, capa 1, switch, capa 2 y router, capa 3. ¿Se fijan cómo vamos escalando? Ahora, si tuviésemos una UPS, ¿dónde la pondríamos? Aquí abajo, ¿cierto? Aquí abajo. Perfecto. Entonces la vamos a llamar el patch 1. Para que lo ordenemos, el patch 1,
el S1 y el R1. Ahí con una o dos separaciones déjenlo, pero no junto los equipos, para que tengan ventilación en el caso de los que tienen dispositivos electrónicos, ¿ya? O de lo contrario, si están todos juntos y apilados, generan calor entre los equipos. Hay algunos tipos de rack que, como les digo, que son empotrados, abiertos, de piso, de distintos tamaños y formas, pero la mayoría de ellos también tienen un sistema de ventilación propio y aquí arriba tienen ventiladores. ¿Cuál es el objetivo del ventilador? Mover el aire, ¿cierto? Para que no se concentre el aire caliente y los equipos se mantengan refrigerados. En algunos casos, algunos son mucho más avanzados y no tienen ventiladores, sino que tienen sistemas de refrigeración, ¿ya? Porque cuando nosotros, por ejemplo, en verano, estamos con un ventilador, igual hace calor, ¿cierto? Lo que hace el ventilador es mover el aire, pero no es enfriar. Entonces, por ejemplo, adentro podrían haber 45, 50 grados de temperatura y lo que estoy haciendo es mover aire caliente, pero no lo estoy enfriando. En algunos casos, algunos más avanzados, tienen sistemas de mini aire acondicionado y que van enfriando con aire seco. Y tú le programas la temperatura. Lo ideal, chiquillos, es que la temperatura en el lugar donde estén los equipos, el rack, sea entre 17 y 21 grados. Ese es el estándar, 17 a 21 grados. Ustedes se van a encontrar que muchas veces cuando vayan a un data center van a estar ahí congelados, ¿cierto? Porque hace mucho frío. El problema, el motivo por qué se hace es porque los equipos adentro tienen una temperatura mucho más alta. ¿Ya? Entonces, la idea es mantener temperatura 17 a 21 grados. Si usted tiene aire acondicionado, aquí 17 a 21, ese es el promedio. Adentro, en el rack, y principalmente en todos los equipos, sube 15 a 20 grados más. Así que, ya, supongamos que estamos en pleno verano, ¿ya? No tenemos ningún tipo de sistema de refrigeración. Y aquí, ambiental en 30 grados. Así, un verano así, fuerte, 30 grados. ¿Cuántos grados podría tener adentro el rack? 45 o hasta 50 grados de temperatura. Entonces el equipo va a estar hirviendo adentro. Entonces la idea es que si hay 17 a 21 grados aquí, el promedio adentro debería estar entre los 30 y no más que eso. Más que eso, la temperatura muy alta en los dispositivos tienen dos problemas. Primero, la vida útil se deteriora porque los componentes se sobrecalientan, ¿cierto? No son como un computador personal. Imaginemos que usted lo apaga para que se enfríe un rato. Estos equipos están 24/7 funcionando y por lo tanto los ventiladores trabajan en un extremo mucho más alto. Y lo segundo es que hay más consumo de electricidad. ¿Y tiene sentido? Si hay más calor, ¿hay más consumo de electricidad? Sí, porque los ventiladores tienen que funcionar más forzadamente. Entonces, esas dos cosas, ¿cierto? Le evitamos un poco enfriando. 17 a 21 grados con ventilación interna o exterior, pero que se mantenga la temperatura adecuada. Ahora, hay otros racks, chiquillos, que tienen otras funcionalidades mucho más avanzadas. Recién dijimos que pueden tener ventilación. Estos de aquí tienen ventilación, pero por ventilador. No enfría, sino que mueve aire caliente. Hay racks, por ejemplo, que utilizan sensores de temperatura, humedad, para que tú estés monitoreando qué es lo que pasa adentro, ¿ya? Y no estés físicamente mirando. Y hay otros que son más avanzados, que están hechos para condiciones especiales, que tienen, por ejemplo, paneles antibalas. O sea, a ese nivel. Paneles antibalas y también protección anti-incendio. O sea, yo he visto, por ejemplo, un data center que se quemó hace como 5 años en una empresa y se quemó todo el lugar, menos se incendió, pero el rack se protegió y los equipos están intactos. Se quemaron las oficinas, se cayó el techo, todo, pero el rack estaba ahí. Protegió todos los equipos que, lo vemos de esa forma, son los más importantes de la empresa. Porque no solamente pueden estar los routers, los switches, pueden haber servidores, ¿cierto? Y los servidores pueden tener datos importantes de una organización. Hay cuidado, chiquillos, si un día están en un incendio y trabajan en un data center, saben dónde esconderse. Ahí van a estar tranquilos y protegidos, ¿ya? Como son antibalas y son metálicos, puede haber un terremoto, chiquillos, se cae todo y siguen ahí intactos. Yo también vi eso. ¿Ya? De hecho, ¿dónde vi esa pérdida de equipo? Cuando se quemó el supermercado Lidl. También lo vi. Hace un par de meses atrás, si se dieron cuenta, se quemó toda la cuadra y no se perdió ningún dato. No se quemó ningún cable, ningún router, nada, estaba todo intacto porque el mismo rack, los racks protegían el equipo. Ya, chiquito. Entonces, para ir avanzando, tenemos el rack, tenemos entonces los equipos y lo que vamos a hacer ahora es poner cableados para hacer conexiones entre ellos. Ahora, para hacerlo más real,
dentro de Packet Tracer hay una pestaña que dice cable pegboard, que es una especie de colgador, ¿ya? Un perchero. Pegboard, la traducción es perchero. Pongan el perchero y va a aparecer atrás el perchero. Usted le puede cambiar el nombre. ¿Para qué sirve el perchero? El perchero, en pocas palabras, es un módulo donde usted cuelga cables. Ganchos, ¿cierto? Porque queda mucho más organizado tener los cables colgados que tenerlos apilados como los tenemos ahí todos enrollados, ¿cierto? Entonces cuando yo necesito un cable de fibra, un conector de consola, está todo ordenado para llegar y sacar. Entonces lo que hacen ahora, chiquillos, arrastran un par de cables al perchero, organícenlo, lo que podrían necesitar, por ejemplo, para trabajar. ¿Ya? Además de ello, los van a ver con una forma mucho más real. Hay cables de consola, por ejemplo, los va tomando y arrastrando. Hay cables cruzados, hay cables derechos, hay cables de fibra, hay cables telefónicos, hay cables coaxiales, los DCI y DTE, que son los cables seriales que usamos en los routers, los cables octales, los cables digitales, USB y todos los demás. Entonces se fijan que usted puede tener cables y los puede organizar y repetir los que necesita. Cables de todo tipo. También cuando está trabajando cerca de un rack, requiere de una mesa de trabajo. ¿Para qué una mesa? Para poner los equipos, los notebooks, las cosas que voy a ocupar. Entonces aquí también puede simular y traer una mesa. Pongo una mesa. Crean una mesa y va a estar ahí su mesita. Esa podría poner equipos, por ejemplo, para conectar al rack y empezar a configurar un PC, podría poner un notebook, ¿ya? Y los pone en la mesa, pues. Inténtelo. Puede poner un PC, puede poner un notebook, ¿cierto? Ahí arriba, no sé, lo va ordenando. Entonces le quedaría mucho más cómodo para trabajar. Caso, ¿cierto? Del notebook, lo podría utilizar para conectarme por consola y empezar a configurar los equipos, ¿ya? Tomaría, por ejemplo, el cable consola, ahí está, y lo llevaría al panel frontal del router, donde dice cable consola, y lo podría conectar en el puerto RS232, y ahí tendría mi cable de consola para hacer configuración inicial. Y lo podría conectar en el switch. En el caso del switch, como el panel, ¿cierto? Donde está el puerto consola, está en el panel trasero, usted lo puede pinchar con el clic derecho, ahí, clic derecho, y dice inspeccionar panel trasero, el rear. Entonces ahí podría ver el puerto consola. Entonces podría conectar el cable consola al switch, inspeccionando el panel trasero. O lo llevo al puerto consola del panel frontal del router. Ahí podría desde el equipo empezar a trabajar en él. Ahora, el cableado, por ejemplo, si quiero hacer cableado, tendría que venir de la siguiente forma. Entendiendo que el router es el dispositivo que va a salir hacia el exterior, pero a su vez el router permite comunicarse a la red local. Por lo tanto, el cableado, ¿cómo debería ser? Del router al switch y del switch al patch panel, ¿ya? Porque del patch panel podría venir un equipo de otro rack. Hagamos el ejemplo. Entonces, busquemos un cable derecho, ahí está. Cable derecho, lo voy a tomar el mismo que saqué acá. Y sería de la gigabit, por ejemplo, 000 al puerto gigabit 01 del switch. Ahí tendría ya un cableado hacia la red local. Y después pondría un cable
derecho desde el puerto Gigabit 02 a un módulo del patch. Ahí si me falta otro cable lo vuelvo a agregar. Si se ocupe uno, pongo más cables. Ahora que estamos haciendo solamente el cableado. Ahí sería un cable derecho y pondría uno de acá y lo pondría en un módulo del acá del patch. Por ejemplo, al 24. Bueno, el patch tiene un puerto trasero en el cual nosotros tenemos los módulos, ¿cierto? Para conectar o conectar los cables, ¿cierto? Sin conector en realidad. Recuerden que el patch nos permite organizar. Entonces, en la parte frontal tiene un conector, pero atrás no tiene conector. La idea es que el cable salga para hacerlo hasta un punto remoto. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, chiquillos, ahora es armar un segundo rack en otra habitación para que podamos, ¿cierto?, llegar a conectarnos con, en este caso, con el patch panel. Fue router, recuerden, router al switch, switch al módulo 24 del patch. Entonces, a la otra habitación vamos a hacer otro rack. Acá. El rack 2. El rack 1 por acá y el rack 2. Vamos a poner también equipos parecidos. Por ejemplo, un router, switch. Los vamos a ordenar también con un patch. Lo ordeno de la misma forma. Entonces, la forma después de conectarlos o hacer llegar, ¿cierto?, de un rack a otro,
sería por los paneles traseros del patch. Por ejemplo, si aquí me conecté al puerto 24 frontal y en el otro rack al puerto 24 frontal, lo que vamos a hacer es poner un cable de red que vaya del panel trasero del puerto 24 al otro puerto 24 del otro rack. Así los conectaría por el canalizado y iría por la escalería. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Entonces, recuerden que aquí adelante es para conexión de equipo y atrás para llegar a otro rack. Entonces, salgo de este escenario. Salgo de este escenario para ver los dos racks en las dos oficinas que tengo juntas y me conectaría de la siguiente forma. Cable derecho, y ahí le diría que el cable fuese del rack 1, del patch 1, del punto 24, del push down, que son el de poncheo. Los push down son los puertos que van tras el patch. Y los que se llaman jack son los que van adelante como conector. Entonces lo que hacemos nosotros es poner un cable sin conectores, ¿cierto? Por detrás. Entonces ahí pondría del push down 24, porque me conecté al puerto delantero 24, e iría al otro rack, al otro patch, al 24. Entonces lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es pasar por la escalerilla, por fuera, los cables y hacer conectar los dos racks. Eso quiere decir que al patch panel van a llegar a los dos puertos 24, luego los switches, luego los routers. Y tengo conectados los dos racks en dos oficinas distintas. La distancia máxima de este cable, chiquillo, no puede ser mayor a 100 metros. Eso sí, 100 metros. Los 100 metros se consideran desde punto a punto. Dicen, es que son 100 metros. Pero los 100 metros, dicen, no, pero es que hay un switch y de ahí para allá hay otros metros más. No, es de punto a punto. O sea, si nosotros considerábamos el cable 100 metros, se considera desde la tarjeta de red hasta una tarjeta de red, ¿cierto? Por ende, en el estricto rigor no son 100 metros, son menos. Son 90 metros. ¿Por qué 90 metros? De tramo directo. Porque si tú empiezas a sumar, de aquí al punto de red hay 2 metros, ¿cierto? En el otro extremo hay 2 metros más, entonces tú pierdes tramo. Pero en total, si lo sumases todo, no debería ser más de 100 metros. Siempre y cuando no exista ningún equipo intermediario. Podría ser 300 o 400 metros. Pero cada ciertos tramos, si tú lo vas conectando a un switch, a un patch panel, eso se puede seguir extendiendo. Para que no se malinterprete, porque muchas veces ustedes piensan, pero ¿cómo conecto un cable de red si hay 200 metros? Y la norma dice que son 100 metros, pero 100 metros hace referencia cuando son puntos de extremo a extremo sin nada al medio. Pero si tú llegas a un patch, a un rack, eso regenera, en este caso, el cableado, porque está conectado a un dispositivo electrónico y te va levantando la señal. O sea, ¿podrían ser kilómetros de cable de cobre? Sí, pero siempre y cuando cada ciertos metros me conecte a algo, ¿cierto? A una tarjeta de red o algo. Pero este tramo así, solo no más de 100 metros, esto. Ese cableado. Y este que ustedes con eso pueden empezar ya a diseñar o hacer modelamiento para saber la distancia de los cables. Y de hecho, en Packet Tracer me va mostrando mucha información que me permitiría, por ejemplo, decir de dónde estoy conectado o hacia dónde voy. Si nosotros, por ejemplo, quisiésemos trabajar con fibra, en un patch sería lo mismo. Podríamos ir al primer rack y poner un patch de fibra. Y es que está al lado, el Fiber Patch Panel. Que la lógica es lo mismo. Patch de fibra óptica, FO. Y tendría que, en el otro rack, ¿cierto?, hacer lo mismo. Pondría el patch de fibra. Y podría enlazar los equipos, ¿cierto?, con fibra óptica. Entonces en el panel posterior
elegiría fibra, conectaría, por ejemplo, del rack 1 del patch, ocuparía los jacks de fibra. Por ejemplo, el jack 1 al jack 1. Perdón, al push down 1. Push down 1 a push down 1. Entonces no solamente tendría, por ejemplo, cobre, sino que podría tener, ¿cierto?, los patches de fibra e interconectar equipos entre sí. En el caso de la fibra no hay problema con la distancia, hacer todos los metros que quiera. Y lo que sí se recomienda que cuando se trabaja en edificios o en lugares como por ejemplo un data center, sean cableados de tipo multimodo, porque logran mayores velocidades y tramos cortos. Para todo multimodo. Hacia el exterior, por ejemplo, fuera de la oficina, ya hacia la calle, fuera en este caso distancia más larga. Recuerden que monomodo 75 kilómetros a 100 y el multimodo son 5 kilómetros por máximo para el cableado de mayor velocidad. Date que yo, con este ejercicio, vamos a ver lo que hicimos ahora acá, para que trabajen el que yo les compartí. Es un ejercicio para hacer un cableado completo de un rack, ¿ya? Le das instrucciones, ponga este equipo y se conecta este otro, póngale tarjeta, póngale cable, y va armando un rack según, por ejemplo, una necesidad. En el ejercicio hasta servidores se les pone, ¿ya? Van armando de todo. ¿Vale, chiquillos? Ya. Estamos entonces listos.